el programa de hoy vamos a hablar sobre la creación de la Red Iberoamericana de Investigación, internacionalización de pymes iberoamericanas en el marco de acuerdos de integración comercial. Para ello, nos acompaña Mercedes Capobianco Uriarte. Ella es biomédica por la UNER, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de España, doctora en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas y docente de la Universidad de Almería y profesora adscripta a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Mercedes, ahora sí, bienvenida. Gracias por estar aquí en los estudios del ITUS, en Diálogos. Gracias por seguir viniendo a la Argentina. Después me explicarás por qué reincidís y cómo fue tu recorrido, pero antes que nada, preguntarte de esto que nos trae hoy. ¿De qué se trata esta red iberoamericana? ¿Por qué estamos hablando de la internacionalización de las pymes? ¿Y cómo influye todo esto sobre todo para las pymes argentinas? Bueno, siempre, a pesar de que me fui de Argentina, siempre he seguido con las vinculaciones universitarias y está la Asociación Iberoamericana de Posgrado que vincula a universidades iberoamericanas y salió un llamamiento para hacer una red de investigación y bueno, con el profesor Felipe Agramunt tomamos el desafío en pleno verano, vacaciones. Y para nosotros, vacaciones allá no. Para toda Latinoamérica, bueno, y vacaciones también nosotros, era Navidad, cuando salió el llamamiento, y logramos increíblemente formar una red con 11 países, 2 europeos y 9 latinoamericanos, más de 30 doctores logramos contactar y 17 universidades. ¿Por qué trabajamos en este tema? En diciembre del año pasado se retomaron nuevamente las negociaciones para este mega acuerdo que va a entrar en funcionamiento pronto entre la Unión Europea y Mercosur. Estamos hablando de un mega acuerdo, estamos más allá de la población posiblemente cubriendo más de 800 millones de habitantes y es una oportunidad tanto para los dos lados del Atlántico, pero siempre a mí me llama mi corazoncito desde Argentina y dije, tenemos que estar ahí porque a través de un acuerdo es donde se hace el marco jurídico para que las empresas puedan internacionalizarse. En Europa, como está un acuerdo la Unión Europea y es uno de los niveles más grandes de integración que hay comercial en el mundo, ya lo tenemos internacional, ya ese tema está interior a nuestro, directamente es intrínseco. No hablamos nunca de exportación, son ventas al resto de Europa, son nuestros compañeros de negocios. En cambio, junto con la Unión Europea y que ha puesto su foco aquí en Mercosur, dije, tenemos que trabajar desde Latinoamérica para que la internacionalización de empresas puedan llegar a los estándares europeos y se pueda hacer un intercambio comercial que siempre enriquece a ambas partes. Así que bueno, ese fue el key de la cuestión, porque ese es el nombre tan largo, pero bueno, es justamente trabajar a nivel macroeconomía, que es por acuerdos comerciales regionales, y trabajar a nivel de micro, que son las empresas, y ayudarlas al proceso de internacionalización. ¿Cómo influye, cuál es el objetivo de esta red iberoamericana y cuál es el valor que tiene sobre todo para las empresas argentinas? Bueno, el intercambio que pueden hacer las empresas argentinas y latinoamericanas, en especial en el Mercosur, con el intercambio con Europa, puede elevar muchísimo el nivel de ingresos. Ese nivel de ingresos siempre se va a traducir en un bienestar social porque ingresan divisas a los países latinoamericanos desde Europa. Y la idea de estudiar este intercambio comercial es para poder orientar las políticas públicas a ayudar a las empresas a internacionalizarse. ¿Por qué? Porque muchas veces las políticas públicas no están tan conectadas con la realidad. Tengo un problema de financiación, piensan que solamente financiación, no. Muchas veces puede ser problemas en la parte burocrática de trámites. Un simple hecho que es exportar a Europa no es tan fácil. Las políticas europeas de importación son muy exigentes a nivel fitosanitario, a nivel incluso de sostenibilidad, que es un tema que en Latinoamérica no está tan desarrollado como en la Unión Europea, pero en los acuerdos que se hacen con la Unión Europea es un punto fundamental,
¿Por qué? Porque toda la cadena de compra tiene que ser sostenible. Entonces, si somos proveedores de la Unión Europea, tenemos que también ser sostenibles. Eso también impacta positivamente de este lado. Exactamente, porque más allá que aquí no hay una normativa que esté exigiendo los cánones de sostenibilidad que sí tienen las empresas europeas que cumplir, muchas veces se piensa, uy, gasto de dinero. No, simplemente teniendo en cuenta el concepto de sostenibilidad, que es encontrar el equilibrio entre los beneficios económicos, obvio que eso es el objetivo principal de una empresa, no se tiene que convertir solamente en el principal, sino que tiene que haber aspectos sociales con sus trabajadores, con las políticas de género y también con el cuidado del medio ambiente. Entonces, si tenemos en cuenta ese concepto de sostenibilidad aplicado a los negocios, no solamente es un gasto, se tiene que ver de un punto de vista de inversión y de inversión para nuestras futuras generaciones. Sí, un concepto que en Argentina, por lo menos, no voy a hablar por el resto de Latinoamérica, pero en Argentina siempre es de corto plazo. Exacto, y justamente el tema de sostenibilidad es cuidar todos nuestros recursos para futuras generaciones. Todo es en el momento, el llame ya, como digo yo siempre en mis clases de economía, pero no, tenemos que pensar en el futuro porque tenemos que dejarle también a nuestros sucesores, hijos, nietos, lo que tengamos de humanidad en los años próximos. Mercedes, yo te quería preguntar, porque me imagino que para poder presentar el proyecto del que hablabas en medio del pan dulce y el champán y la sidra, sí, habrán tenido que hacer algún tipo de relevamiento de cuál era la situación de esas pymes respecto a la importación y exportación de servicios y productos. Justamente, como dentro de los coordinadores de esta red está la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ciencias Económicas, tiene un CAIT, un proyecto de investigación justamente con la internacionalización de empresas. Es un CAIT que viene ya de un largo recorrido, estoy trabajando con el profesor Luis y con todo su equipo desde hace más de 10 años y se ha hecho ahora un convenio de colaboración con la Agencia de Comercio Exterior de la Municipalidad de Santa Fe y ya estamos en la última etapa de diseño de una encuesta para tener esos datos. Dentro de la información que tiene la municipalidad tienen un perfil exportador, pero ese perfil exportador básicamente es un perfil macroeconómico, cifras duras. En cambio, este tipo de encuesta que estamos lanzando, que vamos a lanzarla en 2 fases, vamos a hacer una primera fase donde nos interesa saber por qué el empresario santafesino está exportando, qué necesidades tiene no cubiertas en el mercado de consumo interno, lo mismo para importación, porque nos olvidamos y ahora se ha abierto la importación, así que antes era un proceso solamente direccional. Unidireccional. Exacto, y ahora se ha hecho bidireccional. ¿Cuáles son las necesidades? Tiene una cuestión de precios, tiene una cuestión de que falta tecnología en el país para poder producir en su cadena. ¿Y por qué exporta? Exporto porque no tengo venta aquí, exporto porque tengo mayores precios, en los precios de mercado internacionales son mejores que los internos aquí. Exporto porque tengo una necesidad de tener un feedback, una alianza internacional, porque tengamos en cuenta que no es solamente comercio, se hace una alianza de propiedades intelectuales, de intercambio de tecnologías, por eso siempre es bidireccional en un acuerdo comercial. Y por ejemplo, la parte de propiedad intelectual, el intelecto que hay en Argentina, he vivido en Alemania, vivo en España y siempre, nunca termino de sorprenderme, pero realmente aquí patentar algo es muy difícil económicamente. Por ejemplo, hemos trabajado con la Facultad de Química, con Marcelo Grabois, en toda la parte del tema de patentometría y claro, los últimos estudios que hemos hecho, China se nos hace un outlier totalmente, pero claro, el gobierno de China, patentar es gratis. Cada ciudadano que tenga una idea la puede patentar sin ningún problema. En el resto del mundo no tenemos esas facilidades. Por eso en nuestro equipo tenemos gente de diversidad de disciplinas, no solamente nos juntamos los
economistas para tomar el té, sino que tenemos a sociólogos, tenemos muchísima personal jurídico, muchísimos abogados, expertos en patentes, en propiedad intelectual con Marcelo, tenemos gente de filosofía, tenemos gente que trabaja en toda la parte de sociología, porque la segunda etapa que tiene este estudio, bueno, que va a ser la encuesta, tiene toda la parte medioambiental y social, así que no solamente vamos a trabajar aspectos del trabajador, sino que vamos a trabajar su perspectiva de género, entonces ahí la parte socióloga es muy importante. Y hemos reunido realmente un equipo, finanzas, no nos pueden faltar las finanzas, muy heterogéneo, pero muy integrado para este fin. Bueno, la pregunta siguiente tenía que ver con eso. En diciembre presentaban el proyecto, están recorriendo ya una mitad de año que estamos haciendo esta entrevista. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno. Y además, ¿qué rol cumple particularmente, vos venís de Almería, pero representando la UNL, ¿qué rol cumple la Universidad Nacional Litoral en esta gestión? Bueno, es el coordinador principal. Justamente lo vimos de esa manera para que Latinoamérica tenga su potencial. La mayoría de redes que tiene la UIP tienen sus representantes principales en Europa, que es Portugal y España. Y en este caso nosotros dijimos no, tiene que ser desde Latinoamérica. Y el llamamiento que tuvimos, que fue realmente contactos WhatsApp, increíble. La gente estaba en sus vacaciones y nos contestaba y después recibíamos WhatsApp. En nuestra universidad, en Brasil, tenemos 3 universidades participantes. Llamamos a una, se fueron comunicando, yo también quiero participar. Entonces fuimos integrando a este grupo y este grupo, justamente, ese objetivo que tiene es ¿cómo se puede decir? La multidisciplinaridad para ver los distintos enfoques que tiene este tema. Y bueno, la UNL, obvio, ¿a dónde voy a tocar la primera puerta a la UNL? Porque siempre me han recibido muy bien y Luis enseguida dispuesto. Bueno, siguiendo tiene un papel difícil de coordinador. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo se hace para coordinar? Estabas hablando 3 universidades brasileñas. 17 universidades en total, gente de distintos países, en distintos idiomas. Bueno, justamente el COVID nos ha facilitado todo. Porque bueno, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga porque estamos ya muy acostumbrados a las reuniones virtuales. Entonces, en el mes a finales de marzo, abril, recibimos la aceptación desde la parte de la UIP, que nos aprobaban la red. Era la primera red que se dedicaba a este tema, pues puedes tener una red similar, pero en este caso no había nada. Y además nos dijeron, el fundamento principal que ustedes quieren trabajar con pymes es lo que más interesa para la economía. Sea un país avanzado o emergente o en vías de desarrollo, entre el 70 y el 99% de las empresas de ese tejido empresarial son pymes. Entonces, por eso nosotros lo pusimos y lo recalcamos en esta red. La dificultad, bueno, a veces podemos tener problemas, tenemos socios de Cuba, tienen a veces problemas con la luz, le digo no se preocupe, estuvimos en España con un corte total que cayó Francia y Portugal, así claro. que esto ya es mal de todos, no es solamente en algunos países de Latinoamérica. Con esta tecnología de videoconferencias no tenemos ningún problema, hacemos nuestras reuniones una vez al mes, posiblemente pero hay diferencia hasta de horarios. Casi. Nosotros sí nos adaptamos, pero nos vamos para la tarde. Desde Europa trabajamos a la tarde, que ya en mi casa están acostumbrados, que tengo unos horarios muy raros porque tengo alumnos de China, alumnos de Venezuela, entonces mi casa es 24 horas. Y entonces con la videoconferencia se facilita. Ahora estamos en la etapa que ya tenemos en funcionamiento la página web, muy pronto a partir de los fondos que liberó la UIP. Y lo que nos falta ahora, que estamos el punto para finales de julio, son los estatutos. Así que ya ahí estamos moviendo a todo nuestro personal jurídico que tenemos de colaboradores. Así que estamos con esa parte de estatutos para ver cómo funcionamos, cómo hacemos las reuniones, cómo nos integramos. Pero en principal lo que queremos hacer es que a través de esta red se vayan haciendo partners, parejas de trabajo, parejas o de a 3, universidades, porque generalmente en las universidades estamos acostumbrados a trabajar endogámicamente. Desde Europa,
constantemente nos están persiguiendo. No, hay que trabajar con otras universidades europeas y del resto del mundo, así que por eso también es mi punto internacional, porque siempre he tirado para Argentina. Sos como un vector. Exactamente, y entonces de esa manera, dentro de uno de nuestros objetivos, es potenciar eso. No tenemos que estar trabajando las 17 universidades en un mismo proyecto, pero ir tomando realidades locales. La realidad de Brasil no es la misma que puede tener Bolivia o Paraguay, no es la misma que puede tener Argentina. Entonces, localmente hacer redes de investigación de su situación local y cómo, por ejemplo, este acuerdo en los 5 países del Mercosur, ¿no?, podrían beneficiar, ojo, beneficiar y ver impactos positivos y negativos. Siempre hay algo negativo, pero es necesario identificarlo para poder, tipo como un DAFO, las debilidades convertirlas en fortaleza y las amenazas convertirlas en oportunidades. Así que bueno, ya vamos 3 reuniones, no hemos tenido ningún problema de horario por el momento. Hablabas de la importancia de internacionalización y que pese a que las universidades argentinas sobre todo son endogámicas, desde Europa nos vienen persiguiendo para abrir. Pero en todo esto no deja de ser que estas pymes están enraizadas en territorios, digamos. ¿Cómo es la relación con los gobiernos locales? ¿O cuál es el rol? Justamente, por eso es que generalmente los gobiernos a nivel nacional, a nivel provincial, por ejemplo, en España, toda Andalucía, que son 9 provincias, o sea que somos una de las comunidades, es la comunidad más grande, tenemos 5 millones de habitantes. Sí, la mitad, territorialmente es la mitad del país. Exactamente, tiene una agencia exclusiva para la internacionalización. Esa parte de internacionalización no solamente tiene que ver con la parte comercial, aunque Andalucía exporta muchísimo, es la huerta de Europa cuando Europa está en invierno. La internacionalización va en todos los conceptos, por eso estamos muy acostumbrados al intercambio académico, al intercambio jurídico. Hay mucho intercambio jurídico que tiene Andalucía con el resto de Europa, porque si en otro lugar se hacen las cosas bien, siempre hay que copiar lo bueno. Y cuando no tenemos comunicación, no te enterás qué cosas buenas se están haciendo afuera para copiarlas. O al revés, por ejemplo, el modelo almeriense de agricultura ha sido reproducido en todo el mundo porque ha sido un milagro de un desierto convertirlo en la huerta de Europa. No siempre se puede no siempre se puede copiar directamente un modelo, pero sí se puede adaptar a las realidades. Por eso necesitamos conocer las realidades, necesitamos saber las motivaciones que tiene la gente, porque algo que aprendí también en Almería, en la parte agricultora, puede haber mucha tecnología, puede haber mucha financiación, pero si no hay motivación personal, no se hace nada. Entonces, por eso siempre trabajamos. ¿Cuáles son tus motivaciones para el comercio internacional, para relacionarte? Y Mercedes, ¿cuáles son tus motivaciones personales para relacionarte? Bueno, hablamos de vos como un vector de internacionalización. ¿Por qué, más allá de tu situación personal de que emigraste, que estuviste en distintos países y tu vínculo con las universidades argentinas, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivación en todo esto? Mi motivación es justamente, Argentina siempre sigue en mi corazón. Yo considero que no somos, aunque tenemos nacionalidades, somos habitantes del planeta Tierra. Por cuestiones, accidentes geográficos nacemos en un país u otro, pero Argentina siempre me trae. No puedo evitarlo. Después del COVID estuve 5 años sin venir y sentí lo que era la nostalgia después de 20 años viviendo fuera de Argentina. Pero como siempre vengo, siempre tengo mi contacto con mi familia, siempre mis relaciones universitarias, académicas y además las puertas abiertas que tiene la UNL, más allá que puede ser que las universidades argentinas puedan tener la parte endogámica, pero como todas las tienen, también hay muchos grupos de investigación en España que son totalmente endogámicos, no aceptan otra interrelación, pero las puertas abiertas que siempre ha tenido y el concepto de internacionalización de la UNL, siempre he tenido un lugar para trabajar cómodamente, sentirme como en mi casa. Así que eso es mi motivación principal. Y ya que te sentís en tu casa, ¿cómo podés recibir a potenciales interesados e invitados a esa casa? Bueno, en la UNL, la UNL tiene muchísimos alumnos internacionales de toda Latinoamérica
tiene muchísimos programas, que acá sería interesante que estuviera Soledad Cuesta hablando de eso. Tiene muchísimos programas con Europa de intercambio. El año pasado me invitaron, justamente coincidió en el tiempo que yo estoy de estancia de investigación acá, a un proyecto GC Pymes que vienen alumnos de Italia y de Alemania para trabajar aspectos de internacionalización de empresas, pero con empresas reales santafesinas, para ver en qué nivel están de grado de internacionalización, ver cuáles son sus líneas futuras, estudiar aspectos simplemente del sitio web. Es algo muy importante si se tiene en cuenta, bueno, la internacionalización y el comercio interno también. Y esos programas que tiene la UNL abren la puerta para que venga muchísimo alumnado, profesorado de todo el mundo. ¿Y para acercarse a la red iberoamericana de pymes? Bueno, simplemente se contacta con el coordinador, Luis Agramut, que me va a matar, y sin ningún problema. La única condición que tiene la red iberoamericana para integrarlo, que tienen que tener el título de doctor, nada más. Después, ni nada menos. Bueno, nada menos, pero bueno, estamos muy a favor de ayudar también en ese camino. Aquí en la universidad también he dirigido, no en la UNL, pero sí en la UTN, en la Universidad Nacional Tecnológica, también en la UCA. Estoy trabajando los cursos de posgrado para la parte de cursos de doctorado. Y un doctorado sí se puede, pero con colaboración se puede mucho mejor. Mercedes, no tenemos mucho más tiempo. La última que quería hacerte era, ¿podés comparar, estuviste en Alemania, estuviste en España, cuáles son las diferencias y las coincidencias a lo mejor que hay entre las culturas, de la cultura pyme me refiero? Vale. Bueno, la cultura pyme, Argentina nunca me va a dejar de sorprender, como digo yo, el esfuerzo y la resiliencia que tiene. Cada vez que vengo, vivo en un bienestar social un poco mejor en Europa y he venido en épocas de crisis, digo, ¿cómo sobreviví? Sí, sobreviví yo también aquí en esta situación, pero ya me he olvidado. Y esa resiliencia, ese esfuerzo y la superación de situaciones, creo que los empresarios europeos no la tienen. Y por eso veo de que este Mercosur, Unión Europea, puede abrirle las puertas a Argentina de una manera extraordinaria. Y además, el ingenio que tiene de generar productos y servicios. Argentina, el argentino, la argentina, es increíble. Simplemente ir a una feria artesanal en Europa y venir a una feria artesanal, que estuve en Expo Diseña estos fines de semana, la diferencia es increíble. En Europa casi todo es no hecho artesanalmente, hecho industrialmente. Y en cambio aquí es artesanía pura y dura. Y eso tiene un punto además de diseño, de buen gusto, creo que eso viene por las raíces italianas también, que realmente a mí me sigue sorprendiendo y siempre voy a seguir viniendo para buscarlo, porque me retroalimenta a mí también. Así que en Europa, la planificación estratégica, la planificación que tienen los empresarios europeos, todo medido, todo organizado, es también por un contexto social, pero bueno, aquí simplemente los vaivenes económicos no nos dejan planificar y organizarnos, pero si hay una economía estable que parece que puede ir por el buen camino Argentina, se puede planificar estratégicamente y tener esa ventaja competitiva que tiene Europa, pero que Argentina, complementándola con su ingenio y con su motivación, la puede igualar sin ningún problema. Mercedes, muchísimas gracias por venir. La próxima la hacemos en Almería, ¿te parece? Bueno, perfecto, vale. Perfecto, pero que no haga calor. Lo superaremos. Bueno, gracias. De nada, muchas gracias por invitarme.